Gracias. Arratsaldeon, gaur biltzen gara Angela Figueraren eguna ospatzeko, Bilbotar poeta handiari zor saion omenaldia emateko nahian. Gurekin dago Lucía Montejo Gurrutxaga. Lucía Montejo es catedrática del Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura en la UNED. Su actividad investigadora y docente está centrada en la literatura contemporánea, sobre la que ha realizado diferentes publicaciones en torno a la poesía y la narrativa de mediados del siglo XX, con especial atención a Blas de Otero, Alfonso Grosso, la literatura de viajes, la relación entre creación y censura y las escritoras españolas del siglo XX. Una de sus líneas de investigación más destacada desde el año 2000 es el estudio de la literatura femenina española desde 1936 en toda su amplitud, especialmente a su anclaje histórico y social y a la recuperación de datos y documentos. Ha participado en proyectos de investigación nacionales y extranjeros y ha impartido cursos y conferencias en muchas universidades nacionales y europeas. Es fundadora y codirectora de la Revista de Escritoras Ibéricas y dirige trabajos de investigación sobre la poesía y la narrativa contemporánea. Hoy, como ya sabéis, celebramos el Día de Ángela Figuera y para ello nos acompaña, tenemos el honor de que esté con nosotros la profesora, la catedrática Lucía Montejo Gurrutxaga. Gracias. Ahora sí. Gracias por el aviso. Digo que, en primer lugar, quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Bilbao por darme la oportunidad de volver a casa, porque volver a Bilbao es volver a casa de nuevo. Y especialmente con alguien tan querido por mí y también por todos los que me estáis escuchando, como Ángela Figuera. Voy a hacer un breve recorrido por su obra para después conseguir entrar en el núcleo de lo que quiero contar. Ángela Figuera, recuerdo, aunque son datos que por supuesto conocéis, nace en Bilbao en 1902 y muere en Madrid en 1984. Ella inicia su publicación en 1948 y la crítica suele decir que se inicia tardíamente. Hay un magnífico estudio de José Ramón Zabala que ha distinguido 4 etapas en la obra de Ángela Figuera. Una primera etapa que él llama Poesía de la insatisfacción, que data de 1920 a 1926 y que comprende esos poemas inéditos en un cuaderno inédito y algunos poemas sueltos en publicaciones periódicas. Pero realmente, después de un largo silencio, Ángela Figuera publica su primera obra, su primer poemario, que se llama Mujer de barro, en 1948. Por eso la crítica, recuerdo que nació en 1902, suele decir que empezó a publicar tardíamente. Pero tiene 2 libros muy seguidos. Por una parte, Mujer de barro, de 1948, y 2 años más tarde va a publicar Soria pura, de 1949, que es la etapa más intimista. La crítica habla de esta etapa como etapa intimista, etapa de la realización personal. Después van a venir obras importantes en los años 50. Es quizá la etapa más reconocida, más nuclear de Ángela Figuera. Y es la etapa de Vencida por el ángel, de El grito inútil, de Víspera de la vida, de Los días duros, y va a ser una etapa que va a culminar con una obra importante, una obra comprometida, que es El grito inútil, que publica en 1952. Después va a continuar con algunas obras de los años 50, 52, 53, la última en el 58, que es Belleza cruel. Después
va a tener una etapa de nuevo de silencio y Ángela Figuera publicará algunos poemas que le van surgiendo cuando se estremece por algún motivo especial. Tiene, por ejemplo, un magnífico poema a la muerte de León Felipe y tiene también dos magníficos poemas sobre Vietnam, sobre la guerra de Vietnam, publicados en 1967 y 1968 en Ínsula, y poemas que aparecieron después en Curpil, una revista donostiarra que después se transformaría en otra que se llamó Cantil, pero que no tuvieron tampoco larga trayectoria, duraron hasta 1978. ¿Por qué cuento todo esto? Todo esto lo cuento porque este breve recorrido me va a llevar a saber en qué momento publica o escribe Ángela Figuera. Toda la labor creadora de Ángela Figuera la elabora durante las décadas de la dictadura franquista y bajo el organismo censor que esta institución crea. Para valorar la creación literaria que se produce durante los casi 40 años de dictadura franquista, conviene tener en cuenta varias órdenes que se empiezan a publicar incluso en la misma guerra. En 1938 se promulga la Ley de Prensa. Esta Ley de Prensa se va a aplicar sin ninguna interrupción hasta 1975, hasta que se restaure la democracia. Es decir, van a ser casi 40 años de censura franquista. Me interesa destacar, entre las sucesivas leyes, me interesa destacar la ordenanza del 29 de abril de 1938 relativa a libros y textos impresos, que impuso la obligación de obtener una autorización previa para la publicación y distribución de venta de libros, de folletos, es decir, de todo lo que fueran impresos, sean en publicaciones periódicas, en volúmenes, conjuntos, todo tenía que llevar una autorización previa. La ley, por tanto, esta orden de abril del 38, esta orden obligaba, por tanto, a presentar los originales bajo la responsabilidad conjunta de autores y editores y dejaba a los censores la posibilidad de prohibir, de suspender transitoriamente, es decir, de hacer lo que quisieran con cualquier obra que se presentara. Y además, esta misma orden también lo que hace es incidir en el control de la circulación de las obras que se publicaban en el extranjero. Es decir, era muy difícil que llegaran las obras publicadas fuera de España. Pronto se va a promulgar otra ley, que es la Orden de Julio del 39, dentro de lo que se llamó el Servicio Nacional de Propaganda, que era el resultado de la unificación de todas estas órdenes censorias. Es un servicio que se instala en Madrid, es decir, se centraliza en Madrid, y se crea una sección de censura, se llama así, sección de censura, con 5 subsecciones encargadas de los diferentes tipos de publicaciones de textos, publicaciones periódicas, no periódicas, por supuesto textos dramáticos, textos de carácter patriótico e incluso las letras de composiciones musicales. Después habrá otra nueva ley que establece que habrá censura también para todas las conferencias pronunciadas fuera del ámbito de la Iglesia, de la universidad y de los órganos de las FEDs y de las JONs, es decir, Falange Española Tradicionalista y las juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, es decir, el partido único del régimen franquista que todos conocemos. Es decir, todo esto debía ser previamente autorizado. Las modificaciones que se produjeron durante casi 4 décadas fueron mínimas, aunque es verdad que su aplicación se fue inclinando hacia cierta tolerancia con el paso de los años y los cambios que en la sociedad se iban produciendo. Así pues, todas las publicaciones que tenían que pasar este mecanismo de control,
Las únicas que no pasaba eran las que dependían de la Iglesia. Esas eran las únicas que estaban exentas del requisito de control. En el reverso del dictamen, ahora veremos algún documento, pero en el reverso del dictamen que los censores debían emitir para cada una de las obras, cada uno de los libros, figuraban las siguientes preguntas que tenía que rellenar. Decía lo siguiente: ¿ataca al dogma? Es decir, ¿esa obra ataca al dogma? ¿Ataca a la Iglesia? ¿A sus ministros? ¿A la moral? No nos olvidemos nunca de la moral. ¿Al régimen y sus instituciones? ¿A las personas que colaboran o han colaborado con el régimen? Bien, estos eran los preceptos fundamentales que ponían en práctica, además, con gran meticulosidad y con muchísimo empeño para atajar la propagación de determinadas ideologías, evitar cualquier ataque a la religión católica, a las tradiciones, a la moral, y velar así por la difusión y el sometimiento al sistema político instituido. Por supuesto, los autores y los editores tenían que asumir estas disposiciones, acatarlas, con respeto además y naturalidad, o buscar las estrategias para eludirlas. De otra manera, corrían el riesgo de que la obra fuera mutilada, fuera denegada la publicación o la obra fuera secuestrada. Bien, pues este sistema, que afectó a todos los géneros, también a la poesía, afectó en gran manera a la narrativa y afectó en gran manera al teatro, pero también afectó a la poesía, dificultó no solamente la expansión de la industria cultural, sino, por supuesto, cultural, editorial y cultural. Algunos autores sufrieron los efectos de la censura, algunos de forma reiterada y con resultados trascendentes. Otros, sin embargo, reducen su alcance. Hay algunas declaraciones interesantes. Por ejemplo, Carlos Barral, ya en la transición, en sus memorias, en su libro de memorias, en Los años sin excusa, publicado en 1978, Carlos Barral, que fue uno de los editores que más peleó en este país con la censura, decía lo siguiente: las decisiones de los censores debían quedar absolutamente en secreto y que de la censura no se podía ni hablar. No se podía hablar claramente ni siquiera con los encargados de aplicarla. Y, por supuesto, airear su existencia hubiera constituido un desafío de peligrosas consecuencias. Blas de Otero, que también sufrió la censura con rigor, decía en 1976, ya terminada la dictadura, decía lo siguiente: la censura es un obstáculo terrible, capaz de condicionar, de coartar y, en ocasiones, hasta de hacer callar. Bien, pues Ángela Figuera también tuvo que pasar por este mecanismo de control. Todos los expedientes de su obra, todos ellos, publicada en España, están en el Archivo General de la Administración Civil del Estado en Alcalá de Henares. Y son públicos y se pueden consultar. La instancia de solicitud para imprimir su primera obra, que es Mujer de Barro, de la que tenemos el documento, que es el documento número 1, que no sé si el técnico está por ahí, ¿me oye? Sí, ahora va. Bien, pues la instancia de solicitud para imprimir Mujer de Barro se presentó, como era preceptivo, en la sección de censura de publicaciones dependiente de la Dirección General de Propaganda, en el Ministerio de Educación el 21 de mayo de 1948. En ese momento, en el impreso aparecen datos fundamentales, que era el autor, el título, el volumen, el formato, la tirada que se iba a hacer y a qué precio salía. Por tanto, este primer volumen de Ángela Figuera lo va a publicar la editorial Saeta en un volumen de 80 páginas y una tirada de 1000 ejemplares, en aquel tiempo al precio de 10 pesetas. Se le asigna un expediente, un número de expediente, en este caso es el 238648, y pasa a un lector que es el lector 19.
Los censores se identificaban por un número. En este caso estamos con el 19. Estampaban como firma un garabato, generalmente es indescifrable el garabato, y se organizaban por categorías que iban desde el jefe de lectorado, el lector especialista, por supuesto el grupo de lectores eclesiásticos era el mayor, y había lectores fijos y lectores eventuales. Esta era un poco la jerarquía de la censura. Todos eran varones. Creo que la primera firma de una mujer que he encontrado en un expediente es del año 65, pero en estos primeros años de posguerra son siempre varones. Bien, pues el censor, siguiendo las consignas orientadoras que había en el impreso y de los que acabo de hablar, hace constar que la obra no ataca al dogma, está en el segundo documento, no ataca al dogma, no ataca a la Iglesia, no ataca al régimen, pero advierte que atenta contra la moral. Y dice que atenta contra la moral en las páginas 6, 11, 15, 17, 19, 20, 23 y 25. Recuerdo que había 80 páginas. Y a continuación en el informe dice: poesía, verso, escasa calidad literaria, alarde inmoral en las páginas señaladas, de erotismo impúdico, más acusado por tratarse de versos de una mujer, faltaría más. No afectan las tachaduras aconsejables al resto del libro publicable. Bien, la firma en esta ocasión posiblemente se verá en el documento 3, que es el del informe. La firma en esta ocasión es de Pedro de Lorenzo. Pedro de Lorenzo es un censor, fue escritor, fue periodista, fue narrador, tuvo bastantes obras de narrativa, licenciado en Derecho y periodista, dirigió durante algunos años de la década de los 40 el Diario Vasco de San Sebastián y fundó una revista falangista que seguramente casi todos habéis oído hablar de ella, que es la revista Garcilaso. También trabajó como periodista en Arriba, en Pueblo y en ABC. Bien, pues él es el que firma en esta ocasión el informe y el que responde al censor lector número 19. No es normal, ya digo, que aparezca la firma, sobre todo en expedientes tan tempranos de los años 48-49. Bien, pues, como vemos, era alguien de prestigio, un novelista, un ensayista, un periodista, además de director de distintos periódicos y además con una larguísima trayectoria, lo que nos confirma de alguna manera, y también otros muchísimos expedientes que hemos visto, es que entre ellos, entre los censores, había personas de gran prestigio, había catedráticos, había miembros de la jerarquía eclesiástica, muchos, había miembros del Opus Dei, cargos políticos, escritores, y había otros muchos de escasa y deficiente formación cultural, como pronto ponen en evidencia los informes. Bien, pues el informe de Mujer de Barro, de esta primera obra de Ángela Figuera, yo creo que merece un comentario un poco más atento, ¿no? ¿Cuántas veces a lo largo de tantos años como he estado en el archivo, como he trabajado en el archivo, me he encontrado con expedientes, siempre por supuesto firmados por varones, que valoran la creación de las escritoras con una frase que acaban casi haciendo como un marchamo, que es escasa calidad literaria. Casi todas las obras de mujeres en los años 40 y tantos, 50, llevan escasa calidad literaria. Marchamo que se ha utilizado para la novela Nada de Carmen Laforet, para novelas estupendas como la de Concha Castroviejo, Vísperas del odio, o como Los soldados lloran de noche de Ana María Matute. Obras que después han tenido unas críticas detenidísimas, unas críticas de prestigio, pero los censores, en cuanto veían un expediente de un libro de una mujer, generalmente era ese, escasa calidad literaria. Y otra de las cosas que también tenían
metida en la cabeza y era difícil sacarles, era alarde inmoral, erotismo impúdico, más acusado por tratarse de los versos de una mujer. Bien, todos sabemos que eran años de una severa moral impuesta por el régimen franquista que tachaba con el lápiz rojo cualquier reivindicación de lo sexual y, por supuesto, de la sexualidad femenina en particular. Toda consideración de la sexualidad como experiencia vital de la mujer, que transgrediera aquellas rígidas normas de la moral católica impuestas, era siempre severamente reprimida. Por supuesto, expresar el deseo o el gozo corporales resquebrajaba el marco de pudor que rodeaba a la buena mujer forjada por el franquismo. Bien, pues las tachaduras afectan a 9 de los 24 poemas que integran este primer libro de Mujer de Barro. Se trata de los poemas Mujer, Verano, Darse, Carne de mi amante, Noche, Tus manos frías, Deseo, El hijo y Nocturno. Estos son los 9 poemas tachados en el primer momento. Tachados con una aspa roja, quiere decir aquí no hay nada aprovechable. En esos poemas, el yo poético de muchos de esos poemas, no solo los que el censor señala, ese yo poético no asume el papel tradicional que como mujer la sociedad del momento le asigna, sino que vive y ama como sujeto activo de deseo en un plano de igualdad, en un plan de igualdad con el hombre. Un buen ejemplo son los versos de Carne de mi amante, que estarán en el documento de texto, que es el primer poema. Y es un poema, este es el primero, así aparece en el manuscrito, que dice lo siguiente: mármol oscuro y caliente tallado en músculo y fibra, carne de mi amante, carne viril y prieta de vida, suave y blanda entre mis dedos, fuego bajo la caricia, dulce y sabrosa mis labios como una fruta mordida, carne de mi amante, carne tan mía como la mía. Bien, pues este es un poema absolutamente tachado. Unos días más tarde se va a producir un cambio en el juicio emitido y va a venir un censor que es el jefe de sección, diríamos, que de alguna manera este no se identifica y de alguna manera es tocado, veremos después cómo es posible, y entonces en esa solicitud va a aparecer, me parece que es en el documento número 2 o 3, va a aparecer una banda dentro del documento que dice autorizado, salvo tachaduras en página 17 y 20. El 17 es este primero, que ese es el que está completamente de acuerdo el primer censor con el jefe de sección, que ese no va a pasar, y se le comunica a la editorial Saeta que la autora debe suprimir estos 2 poemas, previa presentación de nuevas galeradas. Con las supresiones hechas es entonces cuando se les dará la autorización. En el manuscrito original, que está en el archivo junto al expediente, aparecen tachados, por tanto, con una aspa roja, estos 2, Carne de mi amante y Tus manos frías, que quiero recordar alguno de los versos para que se dé una idea de qué es lo que los censores persiguen, si somos capaces. Tus manos frías, cuajadas en soledad y silencio, vienen sobre mí, vacilan sobre mi calor. Las siento como aves extraviadas en mi ramaje sin viento, de pronto ardientes, tenaces como una garra de fuego. Bien, los censores no se limitaban a tachar versos o suprimir poemas completos, sino que en muchas ocasiones se sienten incluso legitimados para introducir modificaciones y sugerir variantes. Hay un poema en este mismo libro de Ángela Figuera que se titula Catecismo y voy a leer solamente los primeros los primeros octosílabos de este poema. Y dice Ángela Figuera, con este texto que se titula Catecismo: el muchachito
estudiaba, rumoreando bajito, con un dulce sonsonete, frases casi sin sentido para él, frases repletas de dogmáticos principios, dice Ángela. Bien, pues hay un censor que lo de los dogmáticos principios le parece tremendo y lo tacha con un lápiz rojo y él pone de misterios infinitos. Por supuesto, el cambio semántico es sustancial. Aquellas máximas del catecismo tradicional y anacrónico del padre Astete, repetidas 1000 veces por todos desde la infancia, aprendidas de memoria, sin conseguir entender ni una sola palabra en todas las décadas de posguerra, que la autora denuncia, pues el censor las convierte simplemente en enigmas insondables, inasequibles para un chiquillo de corta edad. Como podemos observar, se trata además de alguien que no hace una propuesta trivial, no hace una propuesta a la ligera, sino que hasta conoce ciertas reglas del verso, es decir, mantiene el ritmo, mantiene el cómputo silábico. Bien, vuelve otra vez el expediente a manos, en esta ocasión, del jefe de sección. Un jefe de sección que ha tenido algún aldabonazo de alguien cercano al régimen franquista. Con lo cual, 2 días más tarde, el expediente se resuelve sin tachaduras ni modificaciones. Ángela Figuera se refiere a esta peripecia en una carta que escribe a Blas de Otero en diciembre de 1949 con estas palabras. No sé si le dije que a mi mujer de barro me la mutilaron en su primera parte casi íntegra. Qué inefable pudor. Menos mal que como la rigidez de las leyes solo iguala a la venalidad de los que las aplican, una buena influencia aplicada a tiempo dejó salir mi libro íntegro. Si no, no lo publico. Ella tenía bien claro qué es lo que podía admitir y lo que no podía admitir. Su segundo libro, que es Soria Pura, curiosamente mantiene algunos poemas en la misma línea de Mujer de Barro, es decir, poemas claramente eróticos, como es Cañaveral, por ejemplo, y sin embargo recibe la autorización con una frase de nada censurable. Eso quiere decir que Ángela Figuera, o quien amparara en aquel momento a Ángela Figuera, había dado en el clavo, porque de aquí en adelante Ángela Figuera no va a tener más problemas en sus propios libros con la censura, por lo menos hasta El grito inútil de 1952. Va a recibir siempre el veredicto de nada que impida su publicación. Y en otra ocasión, ya con El grito inútil, también posiblemente por buenas relaciones acertadas para ese registro, en 1952 el censor va a cambiar también en gran manera la valoración sobre la obra de Ángela Figuera y ya será poemas en verso de tema vario y frase moderna, nada que objetar. Cuando los censores no entendían absolutamente nada de poesía, solían decir poesía moderna. Esa era también una de las coletillas muy, muy claras. Bien, Ángela Figuera va a colaborar durante los años 50 y 60. Esta es su época de más creación, de una creación continua y además de mucha presencia en revistas y en antologías. Y va a aparecer casi siempre como la única mujer. Va a aparecer en las antologías más importantes de los años 50 y 60. Es verdad que en aquel momento las revistas y las antologías, la crítica es desde luego unánime cuando dice que las revistas irrumpen en la vida de provincias, descentralizando la actividad cultural y van a ser un revulsivo fundamental, porque en ellas se van a dar a conocer de una manera muy potente todos o muchos de los grandes poetas de los 50 y de los 60.
y entre ellos aparecerá Ángela Figuera. Publica, pues, primero en todas las revistas fundamentales, en las revistas siempre de tendencia aperturista, en las que entonces se consideraban de tendencia aperturista, con algunas como Espadaña, Verbo, Platero, Cuadernos de Poesía, Cuadernos de Ágora, Caracola, Acento Cultural, Ínsula y Papeles de Sonar Madans, Poesía Española. Y en ellas va mostrando algunos poemas recién escritos y, en muchas ocasiones, poemas inéditos. Esto era una práctica común en todos los poetas, ir mostrando poemas inéditos en las revistas porque era una forma de sondear la censura. Si ahí pasaban, era muy probable que el libro que incluyera después esos poemas pudiera pasar. Y si no, tenían la estrategia para decir, ojo, pero es que aquello ya pasó. Pasó en la revista tal, en el número tal. Ese solía ser una estrategia que utilizaban todos o casi todos. Bien, la presencia de Ángela, por ejemplo, voy a poner el ejemplo nada más que de dos antologías. Está presente, por ejemplo, en la antología de Rafael Millán, en la que se titula 20 poetas españoles, que publicó Ágora en Madrid en 1955. Esta antología es una síntesis de lo que entonces era la complejidad de la poesía de los años 40 y de los 50 y que aglutinó tendencias distintas, estilos distintos y una nómina de autores también muy diversa de compromisos éticos y de compromisos estéticos. Entre ellos están desde Eugenio de Nora, Carlos Bousoño, Kremer, García Nieto, por supuesto Blas de Otero, Celaya, Hidalgo Hierro, Rafael Morales, Leopoldo de Luis y Ángela Figuera, de nuevo como única mujer. Esta solicitud se presentó en el Ministerio, en la sección correspondiente, el 17 de marzo de 1955. Es el expediente 164155 y está, como todos los demás, en el Archivo General de Administración en Alcalá de Henares. El lector, que en este caso no se identifica, sino que es el lector número 7, hace el siguiente informe. Es esta una antología de 20 poetas españoles de España, con unas pequeñas notas bibliográficas de cada uno de ellos y una selección de poemas hecha de libros publicados y algún poema inédito de los que tiene cada autor que añade el antólogo. Corresponden, por tanto, en su mayoría a libros publicados en nuestro país en los últimos 15 años. Tengo que hacer constar que en la parte que corresponde a la poetisa Ángela Figuera, páginas 49 y 50, en el poema Culpa, propongo que se supriman 2 líneas en cada página, por considerarlas improcedentes y que dan lugar a torcidas interpretaciones. Con esta corrección, estimo puede ser autorizado el libro, salvo superior parecer. Curiosamente, Ángela va acompañada de poetas que están teniendo un problema impresionante con la censura. Desde Blas de Otero, Celaya y Hierro en bastantes casos, Ángel Crespo, y sin embargo el censor, no sabemos por qué ni cómo, pone el ojo en Ángela Figuera y en su poema Culpa. Es el momento de la publicación, en ese momento se está haciendo todo el expediente, que es enorme, de Ancia, de Blas de Otero, que tendrá múltiples problemas. Se está haciendo también el expediente de Cantos y Veros de Celaya y lo mismo está pasando con el de Eugenio de Nora, con el título No he de callar, que también tendrá graves problemas con censura. Bueno, pues el censor en esta ocasión le da por Ángela Figuera. En este poema Culpa, curiosamente era un poema que se había publicado ya en El grito inútil, se había publicado sin ningún contratiempo. Y eso es lo que alega Ángela Figuera. Está ahí, sí. Voy solamente a leer unos pocos versos para que se vea por qué y dónde, si alguien puede entender, por qué hay
poemas tachados en un poema tan duro en todos sus versos, no en los tachados, tan duro en todos sus versos. Dice alguno de estos: si un niñito agoniza poco a poco en silencio, con el vientre abombado y la cara de greda, si un bello adolescente se suicida una noche, tan solo porque el alma le pesa demasiado, si una madre maldice soplando las cenizas, si un soldado cansado se orina en una iglesia a los pies de una virgen degollada sin hijos, si un sabio halla la fórmula que aniquile de un golpe 2 millones de hombres de color elegido, si las hembras rehuyen el parir, si los viejos a hurtadillas codician a los guapos muchachos. Bien, esos son los versos que llaman la atención del censor. Esos versos tachados que ponen en evidencia, por supuesto, la doctrina oficial y el ideario establecido por la dictadura. Estos contratiempos, que por supuesto eran conocidos por los autores porque eran los primeros que solían conocer los veredictos cuando llegaban a las editoriales, porque los edictos iban siempre a la editorial correspondiente, a la editorial que firmaba el libro. Bien, pues estos contratiempos conocidos por la autora con seguridad son objeto de un comentario en una carta que dirige a Blas de Otero en 1955, en el que le muestra su preocupación con las palabras siguientes: tengo casi acabado un libro, Belleza cruel, que me piden para 2 colecciones. Aunque no sé lo que haré. Tal como están las cosas, lo habría de podar bastante y se me iba a quedar muy esquemático. Si pasa algo de tiempo, esto es lo que pensaban casi todos, es decir, si pasa algo de tiempo, si la censura cambia. La censura no cambia. Y esta es la inquietud de todos ellos. Esta es la inquietud de Ángela Figuera y esta es la inquietud siempre de todo creador en aquellos años 50. Este libro, Belleza cruel, que Ángela tenía, por tanto, terminado en 1955, no va a ser publicado hasta 3 años después y, desde luego, no en su país. Como a ella, por supuesto, le hubiera gustado, pero es un libro que está claramente adscrito a la corriente social, a la corriente histórica. En aquel momento las dificultades eran muy grandes para que pasaran libros adscritos a esta corriente. Ángela Figuera se muestra en Belleza cruel más ideológica, se incrementa y consolida su opción por los desfavorecidos y su tono se hace más escéptico al tiempo que se intensifica el uso de los prosaísmos, y hay también un clima del absurdo que envuelve algunos poemas. La expresión de este libro también es más cortante, el lenguaje es más conciso, más escueto, y su tono acusa la desesperación, en muchos casos también la ira y una mayor agresividad, y no parecía, por supuesto, fácil conseguir la tarjeta para la autorización para la edición. Bien, pues en vista de la situación, la autora lo que decide es enviárselo a un amigo residente en México. Esto era frecuente con aquellos que podían, es decir, con aquellos autores que tenían ya una calidad literaria, que tenían ya una trayectoria y que podían ser acogidos, sea en México, sea en Francia, por editoriales sudamericanas o en Francia solían salir en libro bilingüe. Y esto es lo que hace Ángela, mandarlo a México para que se intente allí su publicación. Bien, pues este amigo le hace el favor de presentar el libro al Premio de Poesía Nueva España, que concedía la Unión de Intelectuales Españoles, y resultará la obra premiada. Con lo cual será publicada en 1958 con un importantísimo prólogo de León Felipe. Este libro de denuncia, de compromiso y de preocupación social llegaba a España, como llegaban entonces, de forma clandestina y a cuentagotas, ya que no había pasado en España el trámite de la censura al no haberse solicitado el permiso de importación. Y
curiosamente se va a convertir en el libro más conocido de la autora vasca. Se ha dicho que esto es frecuente encontrarlo en la crítica, decir que Belleza Cruel fue prohibido en España. No fue prohibido. Simplemente lo que no hizo fue pasarlo por censura. La propia Ángela aclara muy bien la situación del libro en una carta que escribe al bilbaíno Gregorio San Juan. Dice estas palabras: Belleza Cruel, con eso de publicarse en México y no estar censurado aquí, me está costando más molestias, disgustos y dinero de lo que vale. Todos lo quieren. Recibo muy pocos. 1 o 2 librerías de Madrid lo venden a cuentagotas y con precauciones. Una lata. Esta es la carta que está fechada el 27 de junio de 1960, en una carta que apareció en Surgay. Ángela seguirá mostrando sus poemas en una gran antología que fue la antología de Cano, una de las antologías de Cano, publicada en 1964 de José Luis Cano, que se llama El tema de España en la poesía española contemporánea. Este fue una gran antología donde aparecieron todos los poetas nuestros de posguerra, una antología que empezaba en las promociones anteriores, en 1936, y que recogía 46 poetas, y entre ellos aparecía también Ángela Figuera, con un gran poema que era Canto rabioso de amor a España en su belleza, de Belleza Cruel, que era inédito en aquellos momentos. Sin embargo, a pesar de la crudeza, también es verdad que ya eran otros tiempos, estamos ya hablando de 1964, sin embargo, en esta ocasión Ángela tuvo bastante más suerte que sus acompañantes y el poema de Ángela, Canto rabioso de amor a España en su belleza, no sufrió ningún contratiempo y pasó inadvertido. Quizá también porque es un poema muy largo para la flaca atención de los censores. El tiempo se me acaba. Hay otras muchas antologías que tienen también a Ángela Figuera como diana de la censura, pero ya termino con lo que acabo de decir de Belleza Cruel y quiero sí terminar con este asunto de la censura con unas palabras de Unamuno. Unamuno, cuando habló y escribió sobre la censura que él también padeció, la de Primo de Rivera, decía lo siguiente: con las cosas de la censura cabría escribir un libro que sería de gran regocijo si no fuera de congojoso bochorno. Muchas gracias por la atención. Bien, y ahora cualquier pregunta, cualquier duda, algo que no se ha entendido, estoy aquí para cualquier cosa que surja. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me ha llamado la atención que has dicho que hubo alguna amistad o alguna persona que dio en el clavo para que pudiera pasar la censura. ¿En qué clavo dio o en qué...? Bueno, a veces no era solo un clavo. Es decir, cuando el libro iba a pasar por censura, era fundamental, primero, saber escoger la editorial. ¿En qué editorial iba uno a publicar? Porque había editoriales fuertes que peleaban con la censura. Eran siempre los editores los que peleaban con la censura. Los autores no podían pelear con la censura, no tenían ninguna posibilidad por supuesto, podían escribir cartas, pero no sentarse con el censor. Podían protestar a través de una carta, pero siempre eran los editores los que podían hacer algo. Y los editores
sabían muy bien manejar o saber qué era el ámbito cultural, el ámbito cultural que en aquel momento, sobre todo en el primer franquismo, que casi todos eran falangistas, años 40, era un gobierno de muchísimos falangistas y muchos de ellos metidos en censura, pues desde Leopoldo de Luis hasta, es decir, muchos poetas y bien. Lo importante era que el editor tuviera algunas relaciones con ese ámbito cultural, que estuviera muy cercano a los que entonces estaban en el régimen, y que muchos de ellos eran partícipes del órgano censor. Muchos de ellos trabajaban a horas. Pues, hay nombres que a todos nos suenan y que a veces pensamos, ¿cómo es posible? Camilo José Cela fue censor. Y todavía pues hay mucha gente que se sorprende, no puede ser. Sí, Camilo José Cela fue censor. Muchos escritores y muchos poetas del momento fueron censores. Leopoldo Panero, hay muchos expedientes firmados por Leopoldo Panero. Y eso que también hay que decir que en los años 77, 78, antes de la catalogación en el archivo, expurgaron de todo. Es decir, antes de salir entraron a saco en el archivo y sacaron expedientes que no hemos podido encontrar los investigadores que hemos estado allí 20 años. O sea que hay mucho que se escapó, pero hay otros muchos que no escaparon, que sabían muy bien dónde buscar y qué expurgar. O sea que eso era lo que había que tocar, ese era el clavo. Supongo que eso está claro, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Pues me alegro mucho. Me alegro mucho que le haya resultado interesante. Bueno, pues damos la charla por terminada. Gracias a todos por la asistencia.